12 varas conforme a las casas de sus padres, y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara, y escribirá el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de la familia de sus padres tendrá una vara, y las pondrá en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros. Pongámosle atención a eso. Y las pondré en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros, y florecerá la vara del varón que yo escoja. Amén. Me encanta eso. Y florecerá la vara del varón que yo escoja. Amén. Quiero predicarle en esta tarde bajo el tema escogidos para fructificar. Escogidos para fructificar. Ayúdeme a orar en esta tarde y abra sus labios. Amado Rey, gracias te damos en esta hora. Hemos cantado, Señor, hemos sentido tu presencia. Estamos contentos por cada persona que está en esta casa, por cada amigo que ha venido a este lugar. Oramos para que tu palabra les edifique, Señor. Conéctanos a tu voluntad en esta hora. Abre nuestro entendimiento, Señor. Revélanos lo que tú tienes para nuestras vidas en esta hora, y que al final esa palabra, Señor, pueda dar fruto al 100% en nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Tome su lugar en esta preciosa tarde. Gloria a Dios. Aleluya. Tengo un pañuelo ahí en la maleta, si me lo pueden pasar, por favor. Casi siempre, hermanos, en su mayoría, muchos de nosotros, cuando se aproxima un nuevo año, como en el cual estamos nosotros a las puertas de poder finalizar este año 2022, comenzamos a hacer planes, comenzamos a mover nuestra mente para ver qué proyectos, qué metas queremos alcanzar a corto, a mediano y a largo plazo, y comenzamos a enfocarnos en cómo podemos ser efectivos en ciertas áreas que nos ayuden a ser más productivos para alcanzar la meta que nos hemos trazado por delante. Todos ustedes, si yo les preguntase, yo sé que cada uno de ustedes podría enumerarme las metas, lo que quiere alcanzar y de la manera que lo quiera alcanzar, y qué métodos usted va a emplear para poder ser efectivo en aquello que usted anhela. Sin embargo, cuando se trata de nuestra vida espiritual, pareciera que es una historia totalmente opuesta, que es algo que tenemos en último lugar como prioridad. A lo mejor le sucede porque no ha entendido que su vida no es una casualidad. A lo mejor porque usted no ha entendido que su vida no es simplemente el producto de una coincidencia por el cual usted esté en la casa de Dios. Y yo creo que eso es lo que muchas veces da pie para que nuestra vida espiritual sea una de las cosas que tengamos siempre al final de la lista. Porque si yo le pregunto cuáles son sus metas para su matrimonio, usted tiene una meta. Si usted me dice, si yo le pregunto cuáles son sus metas para su trabajo, usted tiene una meta. Pero si le pregunto cuál es el propósito que Dios tiene para usted en este año, muchos empezarían a vacilar, muchos empezarían a tartamudear pensando para qué Dios los escogió. Hermanos, necesitamos entender en esta hora que si estamos en este lugar, no es porque nos escogió un hombre, sino porque nos escogió Dios. Dios es el que nos plantó en este lugar. No fue voluntad del pastor, no fue voluntad de un hermano, fue voluntad de Dios. Y cuando Dios llama a alguien, lo hace para que esa persona lleve fruto, y ese fruto tiene que ver en todas las esferas de nuestra vida. Dios quiere que usted sea fructífero en la iglesia, pero también quiere que usted sea fructífero en su familia. Dios quiere que usted sea fructífero en su ministerio, pero también quiere que sea fructífero en su relación con los demás. Y en lo personal, a mí me costó mucho entender que Dios me había llamado para predicar la palabra. A mí me costó mucho entender que Dios
Dios me había escogido para un plan específico. Yo batallé por mucho tiempo con la inseguridad de creer que si mi llamamiento venía realmente de parte de Dios, porque cuando dudamos que fuimos llamados para algo, nuestra capacidad de florecer también se limita, y esa limitación que adoptamos se vuelve el mayor obstáculo que nos impide fructificar en Dios. Las limitaciones y los obstáculos que nosotros mismos levantamos, hermanos, nos impiden grandemente ser personas fructíferas en todos los niveles de nuestra vida. Por esa causa es que todo este tiempo en el cual Dios ha estado hablando a mi vida me ha costado. He tenido que pasar procesos difíciles, he tenido que llorar, he tenido que a veces desanimarme para levantarme con más ánimo y comprender que cuando Dios llama a alguien, Él lo va a usar de acuerdo al propósito que ha puesto dentro de nosotros. Pero no hay una vara que sea demasiado seca que Dios no pueda usar. No hay una vida que sea demasiado seca que Dios no pueda usar. Su vida no es demasiado imperfecta como para decir que no puede ser útil en el reino de Dios. La Biblia dice claramente: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Quiere decir, hermanos, que todo aquel que ahora está en el reino de Dios no ha venido por su propia voluntad. Usted no está aquí porque aceptó la invitación de Doña María o aceptó la invitación de Pablito. No, usted está aquí porque Dios lo eligió a usted. El Señor dijo: yo tengo un propósito, yo tengo un plan para tu vida, yo tengo un propósito para tu matrimonio, y ese propósito se va a manifestar de acuerdo al momento en el cual nosotros aprendamos a permanecer en el Señor Jesucristo. Por eso la gente, hermanos, que le conoce se maravilla cuando le ve a usted. Hay gente que se asombra, hay gente que se admira de cómo la bendición y el favor de Dios emana a través de su vida, porque no entienden cómo una vida tan seca, una vida tan perdida, una vida tan sin rumbo puede estar floreciendo ahora en el reino de Dios. Y eso solo lo hace el Señor Jesucristo. Amén. Eso solo lo puede hacer el Señor Jesucristo. Ayer estábamos en la cena de fin de año y casualmente llegó un invitado del hermano Rafael, que llegó último momento, y digo: yo conozco a Rafita desde hace mucho tiempo, y cuando él me empezó a contar que iba a la iglesia, yo no lo creía, hasta me dieron ganas de llorar porque yo lo conocí, era bien malandro, me dijo. Era la personificación del diablo, me dijo. Ese Rafael era bien tremendo. Y cuando él me empezó a contar que estaba buscando al Señor, yo no le creía. Y ahora que veo lo que Dios ha hecho en su vida, realmente puedo entender cuán grande es el poder del Señor Jesucristo. Amén. La gente tiene que ver el fruto de Dios a través de nuestras vidas. Y es maravilloso cuando la gente lo puede percibir. Aún el proverbista dice que no se alabe tu propia boca, sino que te alabe la boca del extraño. ¿Me? Qué hermoso es cuando la gente puede ver los frutos del Espíritu a través de nuestra vida. La cuestión es, hermanos, que cuando alguien no está dando frutos de acuerdo a la voluntad de Dios, es porque su vida a lo mejor no está 100% plantada de acuerdo al plan de Dios. Amén. Muchas veces su vida no es fructífera porque usted no está 100% plantado en el plan de Dios. Jesús le dijo a sus discípulos algo muy importante en Juan capítulo 15 verso 4. Dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Pero Jesús le dice: permanezcan en mí y yo voy a permanecer en vosotros. Entonces, en la presencia de Dios muchas veces no puede permanecer en tu vida porque tú no has aprendido a permanecer en Él.
Y eso fue lo primero que Jesús quiso instruir en el corazón de sus discípulos en el momento que los comisionó. Jesús no les empezó a hablar de doctrina, no les empezó a hablar de evangelismo, sino que les habló primero de permanecer, porque Dios no puede levantar a alguien para su gloria si esa persona primero no entiende que tiene que plantarse, que tiene que permanecer firme, porque cuando no estamos arraigados no vamos a poder soportar los vientos y las dificultades y las contrariedades que van a venir en contra de nosotros. Por eso el Señor sabía que la efectividad del ministerio que iba a querer desarrollar en sus discípulos estaba muy conectado y enfatizado en la manera en que ellos pudiesen permanecer firmes en el Señor. Por eso la Biblia dice que el diablo ha venido para robar, matar y destruir, porque el infierno conoce que la clave de su fructificación como hijo de Dios se halla en el hecho de mantenerse arraigado a la presencia de Dios todos los días. Amén. Por eso el salmista David dijo: Señor, una cosa he demandado y esta buscaré, que yo esté en la casa de Jehová todos los días. David sabía que él podía tener un ministerio muy exitoso. David sabía que podía tener gracia, que podía tener una belleza exterior, pero que nada de eso le iba a valer al momento de las dificultades, que nada de eso le iba a dar la victoria para enfrentar a sus enemigos si no era permanecer en la presencia de Dios. Y esa es la razón por la cual hay un constante bombardeo a su vida. Por eso hay un constante ataque a su hogar, a su matrimonio. Y es con el fin de desconectarlo de la vid verdadera que es Cristo Jesús. Porque cuando usted camina fuera de Dios, de su llamado, automáticamente eso lo va secando espiritualmente. Y toda persona que estando en la iglesia deja de dar fruto es porque ha olvidado para que Dios lo ha escogido. Cuando una persona empieza a dejar de dar fruto en donde Dios lo plantó, es porque usted ha olvidado para que Dios lo ha escogido. No es porque lo hayan minimizado, no es porque lo hayan empezado a hacer a un lado, porque nadie puede descalificar el llamado que Dios se ha dado. La Biblia dice: irrevocable es el llamamiento que viene de parte de Dios. Amén. Irrevocable. Y quiere decir que no te lo puede quitar nadie, pero sí se puede volver estéril. Sí se puede estancar cuando tú no entiendes para que Dios te ha escogido en este tiempo preciso. No existen personas inútiles en el reino de Dios, pero sí existen personas en la iglesia que han olvidado para que Dios las eligió. Amén. Eso fue algo que Dios me dio cuando estudiaba. No existen personas inútiles dentro de la iglesia. Si usted se ha sentido inútil o alguien te ha querido hacer creer que eres inútil, no hay personas inútiles, solo hay personas en la iglesia que han olvidado para que Dios las eligió. Amén. Dios nos eligió para algo grande. Dios nos eligió para algo maravilloso. Lo interesante es que cuando todos nosotros estábamos bajo la influencia de las tinieblas, nunca se nos olvidaba que teníamos que pecar. Nos afloraba naturalmente. Amén. Los que tenían problemas con el vicio, usted fácilmente en su refrigeradora tenía un six packs de Corona, de un montón de marcas que yo no sé, pero usted estaba ahí presto para emborracharse y creer que eso le iba a dar satisfacción. Lo invitaban a ciertas parrandas y usted iba y creía que las drogas, y era algo que le fluía instintivamente en su naturaleza, porque usted estaba bajo el régimen de las tinieblas. Usted estaba bajo la autoridad de las tinieblas, porque éramos excelentes discípulos del infierno. Éramos excelentes discípulos de las tinieblas, porque pensamos que para eso habíamos sido llamados. Pero en el momento que Cristo nos eligió y quitó los yugos de maldición que nos ataban, los cuales dominaban nuestro caminar, en ese instante el Señor puso juntamente nosotros la habilidad de poder ser fructíferos en su casa. Dios no solamente te sacó del pecado para sentarte en una banca y tenerte sentado día jueves, día domingo, día de oración todo el tiempo. No, Dios te sacó del pecado y te trajo a su luz admirable para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. Aleluya.
Te llamó con un propósito, te eligió con un propósito. El problema es que cada vez más crece el número de personas que están dejando de dar fruto aún dentro de la congregación. Y muchos de eso se debe a que nosotros mismos nos rehusamos a creer que Dios nos puede hacer fructíferos dentro de su reino. Con cuántas personas yo he tenido que batallar para decirle: Dios le llamó, y dice: no, a mí no me llamó el Señor. Bien, Dios lo quiere usar, no, a mí no me puede usar. Y hay esa batalla constante, porque uno puede divisar a través de los ojos espirituales el potencial que Dios ha puesto en ellos, pero ellos no lo creen para su vida. El diablo los ataca y los golpea una y otra vez, y lo hace porque el diablo, aún él, puede ver el potencial para el cual Dios te eligió cuando tú no lo puedes ver. Amén. Quiere decir que hay veces que el diablo tiene más fe en ti que tú mismo en lo que Dios te ha llamado a hacer. El diablo cree más en el potencial que Dios ha puesto en ti que tú mismo. Y por eso nos rehusamos, por eso batallamos. Por eso la Biblia dice claramente que Dios nos eligió a nosotros y no nosotros le elegimos a Él. Cuando ustedes antes de venir a la iglesia, alguien les insistió, alguien nos invitaba todos los días para que ustedes vinieran, y ustedes se rehusaban: yo no quiero ir, yo no quiero ser un cristiano loco como esos que danzan en la iglesia, esos panderetos, esos aleluya. Yo no quiero ser de esos de que le lavan el coco y los meten a una secta. Yo no quiero ser de eso. Y usted se rehusó por mucho tiempo, pero en el momento que Dios lo llamó a usted y lo tomó de la oreja y le dijo: yo te quiero elegir a ti, a mí me ha placido escogerte a ti, quiero usarte a ti. En ese momento usted comenzó a caminar en la voluntad de Dios. Dios tuvo que tratar con su vida. Dios tuvo que hacer un contacto directo con su espíritu, aun cuando usted se rehusaba, aun cuando usted no quería. Pero en el momento que Dios le puso el ojo, en ese momento usted empezó a caminar en la voluntad de Dios. Yo platicaba hace un tiempo atrás con hermana Paola, y ella me contaba un poquito de su contexto. ¿Se acuerda cuando usted me dijo: hay una hermana que pasaba enfrente de mi casa y todos los días me invitaba para que fuera a la iglesia, y no había día que hubiese servicio que ella no pasara por mi casa diciéndole: Pau, vamos a la iglesia, vamos, Dios quiere transformarte, Dios quiere bendecirte? Y ella decía: no quiero ir. Y ella decía: no quiero ir, y no quiero ir, y no iba. La hermana dice que hasta serenata les llevaba, ¿verdad? Les cantaba, les pasaba, les llevaba alabanzas para que inspirara sus corazones a buscar del Señor Jesucristo, y ella no quiso. Pero bastó que el Señor tuviese que sacarla de su país, traerla a este lugar y empezar a trabajar en su corazón y hablar a su espíritu y trabajar en su matrimonio, y ella pudo entender que Dios la había elegido para este tiempo, para algo grande, para restaurarla, para transformarla. Aleluya. Pero en el momento que Dios le cortó del ambiente en el que estaba y la trajo a este lugar, comenzó a obrar en sus corazones. Y le digo: ustedes me van a servir. Amén. Ustedes me van a servir. Y he podido ver el proceso de muchos de ustedes, de cómo Dios los ha elegido y de cómo Dios los ha hecho caminar hacia adelante, porque Dios tiene el momento determinado para hacerlo fructificar a usted. Amén. Dios tiene el momento indicado para hacerte fructificar. Es por eso, hermanos, que la iglesia no puede convertirse en un régimen donde traemos a alguien y queremos que a puro tubo empiece a dar fruto, y usted tiene que buscar del Señor y hacerlo como yo lo hago, porque no es así. La gente no florece de acuerdo al hombre, florece de acuerdo a la voluntad de Dios. Y cuando esa persona aprende a poner sus ojos en el Señor, va a florecer con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Pero por esa razón muchas veces dañamos el corazón de ciertas personas que están empezando a caminar, porque son niños espirituales y nosotros queremos hacerlos florecer como que fuesen adultos. Amén. No podemos hacer florecer a la gente a la fuerza. ¿O cuántos de ustedes plantan
una semilla de aguacate y ya a la semana están enojados porque no les ha dado aguacates. O usted empieza a decir, es que esta planta no sirve porque no me ha dado lo que yo quiero, cuando no entendemos que lleva un proceso. Amén. Lleva un proceso. Amén. Tenemos que primero plantarnos para empezar a florecer. Y eso es lo que Dios está haciendo con su vida, con su familia. Te está trayendo a su reino para plantarte, para que empieces a florecer. Pero eso tú lo vas a determinar. Eso tú lo vas a determinar, porque Dios te puede plantar en su voluntad, pero muchas veces nosotros vivimos constantemente desarraigándonos de su voluntad. Vives trasplantándote. Un día estás aquí, otro día estás acá, otro día estás aquí, y no permaneces en el punto inicial donde Dios te quiere, donde Dios quiere tu familia, donde Dios quiere tu matrimonio, donde Dios quiere tener tu liderazgo. Por esa razón, cuando Dios lo eligió, usted no lo hizo porque usted fuese la mejor opción. No lo hizo porque usted fuese el único sobre la faz de la tierra, sino que Dios lo eligió porque vio algo en usted que nadie más podía ver. Y Él vio capacidad para poder transformarlo, para poder renovarlo, para poder perdonarlo. El Señor siempre ve algo en nosotros que nadie más puede ver, aún ni su propia familia. Dios siempre ve en usted algo que aún ni su propia familia puede ver, que aún ni tu esposo ni tu esposa puede ver. Amén. Y Él ve un instrumento de fructificación en usted. Amén. El domingo pasado estuvimos diciendo, ¿quién te dijo que no puedes? Y yo te digo, ¿quién te dijo que no puedes fructificar? Amén. ¿Quién te ha dicho que no puedes florecer? ¿Quién te ha dicho que no te puedes renovar en la presencia del Señor Jesucristo? Aleluya. ¿O acaso no dice el profeta Isaías que los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas? Amén. Levantarán vuelo como las águilas, correrán y no se cansarán. Incluso yo recuerdo que un día alguien de esta iglesia me platicó en confianza y me dijo, pastor, mi propia familia me dijo a mí, prefiero verte tirado en la calle borracho a que te conviertas en cristiano. Amén. Porque el enemigo no va a querer que usted fructifique. El enemigo no va a querer verlo florecer en el reino de Dios. El enemigo no va a querer verlo a usted alcanzando, conquistando y transformando el corazón de otros y dando por gracia lo que por gracia el Señor te ha dado a ti. Amén. El diablo para él sería mejor que tú vinieses a la iglesia y que simplemente te quedases en tu banca, pegado a esa banca y no hicieses nada. Y gente que vive de esa manera, déjeme decirle, por eso es que usted celebra que no tiene victorias, porque no está afectando el reino de Dios. Cuando alguien me dice, ay pastor, viera qué bendecido me siento, no tengo problemas, entonces preocúpese. Preocúpese cuando usted no tiene problemas, cuando no tiene resistencia, porque solo la gente que está experimentando resistencia es gente que está rompiendo piedra para poder florecer conforme a la voluntad de Dios. Y si hay obstáculos, y si hay desafíos, y si hay retos, alégrate porque vas a florecer. Aleluya, vas a florecer. Vas a dar fruto que Dios quiere dar y fruto que permanezca. Pero si usted sigue viéndose con los ojos naturales, cada vez que usted vaya a ese espejo de la vida, usted va a ver algo inservible, usted va a ver algo inútil, porque usted está viendo con los ojos naturales y no con los ojos espirituales. Si usted sigue viendo su vida conforme a sus ojos naturales, usted va a ver una persona limitada, usted va a ver una persona con defectos, usted va a ver una persona seca, va a ver una persona sin fruto, porque lo que proviene de ti no es a causa de ti, sino de la unción de Dios que mora en ti. No es el vaso, sino la unción de Dios la que hace la obra. Pero siempre queremos llevarnos la gloria de las cosas cuando la gloria es de Dios. Amén.
Queremos robarle la gloria a Dios y creer que si damos fruto es porque nosotros estamos haciendo algo bien. No, hermano, no hay nada de bien en ti que pueda dar fruto bueno, sino cuando la presencia de Dios está obrando en tu vida, cuando la presencia de Dios está trabajando en tu vida. Mentalidades como esas parecen inofensivas, pero son dañinas. Porque el diablo se está valiendo de esas situaciones para aprovecharse y para volverte infructuoso en el reino de Dios. Porque cuando alguien aprende a permanecer a pesar de lo que el infierno te dicta, a pesar de lo que el infierno te dice, a pesar de lo que el infierno lanza contra ti, es cuando tu vida comienza a florecer gracias a la presencia de Dios. Amén. Es una constante resistencia a esto. Por eso la Biblia dice resistir. Solo de ahí podemos entender que en la atmósfera espiritual hay una resistencia. Hay algo que trata de resistir, que trata de hacerte retroceder para que no avances. ¿Usted ha visto cómo trabajan los bonsai? ¿Son? Los bonsai, ¿verdad? Yo pensé que esos arbolitos eran así por naturaleza y no. Esa es una técnica donde esa semilla, ese arbolito va creciendo, pero la persona lo está podando constantemente. Está cortando sus ramas para mantenerlo a cierto nivel y que no crezca más. Si esa planta la dejasen, podría crecer más, pero es la técnica estar cortándole las ramitas para que siempre se mantenga esa forma pequeña, esa forma bonita. Y así quiere hacer precisamente el diablo con tu vida. Quiere estar cortándote la rama, quiere estar cortándote el fruto, lo que está floreciendo a través del Espíritu Santo. El enemigo siempre manda huestes y manda voces para decirle: lo que usted hace no sirve, discúlpeme, lo que usted hace no florece. Y el diablo empieza a meterte pensamientos a tu mente y a tu espíritu para condicionarte a una mentalidad espiritual enana. Por eso dentro de la iglesia hay diferentes niveles espirituales. Y hay gente que se queda siempre en el mismo nivel, no porque estés en un proceso, sino porque permitiste que el infierno te condicionara a ese nivel. Por eso la Biblia te dice: resistid al diablo y él huirá de vosotros. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Pero para que algo resista, tiene que estar colocado en el lugar correcto. Tiene que estar plantado en el lugar correcto. Por eso el enemigo trata de utilizar ciertas temporadas, mayormente las de sequedad espiritual, donde no vemos resultados, donde no vemos milagros, donde no vemos crecimiento, para que eso le haga dudar y cuestionar el hecho de que todavía no mire los resultados que espera en su vida, cuando en realidad el tiempo de su fructificar viene en camino. El tiempo de su florecer viene en camino. El problema es que a veces nosotros no lo podemos percibir. No lo podemos ver. Hay gente que mira el fruto que está dando, pero tú no lo puedes ver. Y te frustras por eso. Y te desanimas por eso. Porque otros pueden ver tu fructificar, pero tú no lo puedes ver. Y eso te hace cuestionar. Y empezar a decir: sí, es que yo llevo tanto tiempo aquí y no miro resultados. Yo llevo tanto tiempo haciendo esto y no miro resultados. Es que los resultados no son para satisfacerte a ti, sino para que la gloria sea de Dios. Amén. Los resultados no son para vanagloriarte a ti, sino para la gloria de Dios. Por eso la Biblia dice: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo segaremos. Si no nos cansamos primero de hacer el bien. Y eso es permanecer. Si usted no lo había entendido así, eso significa permanecer. Permanecer. Voltea al que tiene la pared y dile: debemos de permanecer. Amén. Si eso, amigo, dile: debemos de permanecer. No solo se trata de hoy en la iglesia, no, debemos de permanecer. Debemos de permanecer en el Señor Jesucristo. Aleluya.
Y es interesante cómo Dios le da una instrucción a Moisés y le manda para que el pueblo escoja una vara por cada casa de acuerdo al número de las tribus de Israel, y que se escriba el nombre de cada tribu sobre esa vara para que luego fuese colocada delante del arca del pacto. Pero lo que Dios le pide a Moisés no es algo solamente para ese momento, sino que iba a ser una representación en este nuevo pacto al cual Dios nos ha llamado. De tal manera que Dios nos escogió siendo vara seca. La Biblia dice que Él nos sacó de lo vil y menospreciado para luego colocar sobre nosotros ese nombre que es sobre todo nombre, aquel nombre en el cual toda rodilla se doblará, de los que están arriba y de los que están abajo. Y ese es el nombre de Jesús. Y para que luego seamos plantados en el reino de Dios para florecer gracias al poder de su Espíritu Santo que ahora mora en nosotros. Si usted no atraviesa por ese proceso, usted no va a poder permanecer. Porque un árbol no se puede, porque una vara no se puede renovar a sí misma. Una vara seca por sí misma no puede dar fruto. Entonces tú puedes venir a la iglesia y todos los días y ser un cristiano casual, y pues yo voy ahí a la iglesia porque me gusta cómo predican y me gusta la atmósfera y siento una buena vibra, dicen algunos. Amén. Yo siento que mis chakras se alinean y siento que hay algo ahí espiritual muy hermoso. No, la Biblia nos habla de un proceso espiritual. Cuando Él te escoge, Él te llama, Él pone su mirada en ti, pero dice: no solamente te quiero llamar, sino que quiero ahora poner mi nombre sobre tu vida, mi sello de pertenencia sobre ti. Usted se da cuenta que las empresas hacen sus productos, pero no los hacen solamente así, no los mandan en blanco, no, sino que les ponen su etiqueta, su marca que los califica o los identifica gracias de los demás productos. Y es igual en la esfera espiritual. Tú puedes venir a la iglesia y estar congregándote y está excelente, pero mientras no des ese paso y permitas que esa vara seca que eres tú, el Señor ponga su nombre sobre su vida, no va a poder haber una fructificación. No vas a poder ver los cambios que Dios quiere hacer en tu vida, porque no es por tu propia voluntad, mi hermano. Tú puedes ser una muy buena persona, puedes dar dádivas a los pobres, puedes ser una persona que ayude a la gente más desvalida, pero eso no califica para entrar en el reino de Dios, porque el reino de Dios no se adquiere por obras, sino por la gracia del Señor Jesucristo, que no siendo nada me escogió y me puso en su reino. Por eso la iglesia no es un lugar clasista donde te ponemos de acuerdo a tu nivel o tu posición económica. ¿Amén? Dios no hace así. Dios no tiene un listado en el reino donde dice: bueno, hermana Lea gana $2,000, pues ella va debajo de la hermana que gana 3,000. No, Dios no hace así. La misma unción que Dios está derramando en cada vida es la que quiere obrar en aquella persona que apenas está comenzando. Es la misma unción que Dios quiere aplicar sobre su vida para transformarlo, para convertirlo en un instrumento útil que pueda dar fruto, y un fruto que permanezca. Pero usted no puede hacer de esos árboles naturales que solo fructifican cierta temporada, ¿verdad? Cuando ya viene el invierno hay ciertos frutos que ya no se dan por causa de la lluvia, porque la tierra no es fértil para que ese árbol pueda florecer. Pero nuestra vida no es conforme al sistema natural, que florecemos cuando se nos antoja, sino que su fruto debe de ser constante. Usted no puede ser cristiano solo para un mes o solo para un año. Bueno, este año, pastor, Dios me lo bendiga, nos miramos al final 2023. No fuimos llamados para eso. Usted no fue llamado para vivir una vida fluctuante, un ministerio fluctuante,
un hogar fluctuante. No, Dios te escogió para que veas frutos y frutos en abundancia. Amén. Dios quiere bendecir hasta que sobreabunde. Pero para que Dios pudiera hacer florecer esa vara que le pidió a Moisés, tuvo que ser cortada primero de esa tierra que representa el mundo para ser colocada en la presencia de Dios. Le dijo: ves, trae esas varas, escogen una vara y póngala delante de mi presencia. Y yo no sé si usted entiende esto, pero el error que todos cometemos a veces, y me incluyo todos, es que cuando venimos del mundo y somos llamados al reino de Dios, comenzamos a creer que en el mundo nos iba mejor. Porque teníamos pachangas, porque teníamos placeres, porque teníamos cosas materiales, y venimos a Cristo, y en lugar de fructificar aceleradamente y ver bendiciones rebosantes en nuestra vida y a nuestro alrededor como hacíamos en el mundo, por el contrario comenzamos a experimentar vacíos, desiertos, declives espirituales. Comenzamos a percibir cómo todas las cosas se van secando a nuestro alrededor, y decimos: ah, qué bonito, me vine de Guatemala a Guatepeor. Y ahí es cuando mucha gente empieza a voltear a ver a su pasado. Pero si me iba bien allá, tenía para las cervezas, tenía para pagar la renta, y ahora que estoy en Cristo, apenas si puedo dar ofrenda. La mentalidad de limitación, un enfoque de limitación. Por eso el Señor dijo que el Hijo de Dios no debe de caminar por vista. No nos movemos por vista, sino por fe. Sino por fe. Entonces, no logramos entender plenamente que antes de poder fructificar de acuerdo al plan de Dios, el Señor tiene que quitar todos los rasgos que te identifican de tu pasado. El Señor tiene que empezar a quitar todas las evidencias que te conectaban con el mundo, para que así empiece a florecer algo nuevo, pero no de acuerdo a tu naturaleza pecaminosa, sino de acuerdo a la unción del Espíritu Santo de Dios que ahora mora en ti. Usted me puede danzar aquí como trompo y hablar todas las lenguas que usted quiera, pero lo que va a evidenciar que Cristo muere en usted son los frutos. Son los frutos. A ella no les gustó, ya se pusieron serios algunos. Amén. Son los frutos, mi hermano. Yo puedo cantar aquí con una voz angelical y decir: ay, qué hermoso. Ah, y todos, y todos digan: wow, ¿eh? Y todos digan: qué unción. Pero allá abajo sopapeo a mi esposa. Yo allá abajo la maltrato y le digo: apúrate, vieja. Y trato mal a mis hijos, y trato mal a mi prójimo, y trato mal a mis hermanos en la fe. Entonces, ¿cuáles son los verdaderos frutos que necesitamos mostrar? Amén. Tenemos que quitar los rasgos del mundo y lo que nos evidenciábamos que pertenecíamos al mundo, para ser colocados en la presencia de Dios. Eso es lo que Dios hace. Te desconecta del mundo y empieza a pulirte, a rasparte, a limarte, a tallarte, como se hace con esa madera que está áspera, para quitarle todas las astillas, y pueda ser una madera suave al tacto y ser útil en el reino de Dios. Pero no quieres pasar ese proceso. Crees que solamente basta con ser escogido, plantado, y ahí vete cómo tú te haces. No, el Señor te llama, te planta, pero también te empieza a quitar los rasgos. Amén. Empieza a quitar esa evidencia de lo pasado, de lo que tú eras, de ese mal hablado, de ese, tal vez esa persona aferrada a los vicios. Una semilla, para dar fruto, primero tiene que morir. Usted tiene una semilla en su mano, pero mientras no la plante, usted no va a recibir el fruto de esa semilla.
Una semilla para que dé fruto tiene que caer a la tierra y morir. Y hay cosas sobre su vida que tienen que comenzar a morir este año. Hay cosas que tienen que morir en su mente, en su espíritu, en su manera de hablar, para que usted comience a fructificar este nuevo año de acuerdo a la voluntad y al plan de Dios para su vida. De acuerdo al plan de Dios para su vida. El error es que hay cristianos que quieren permanecer en la presencia de Dios, pero seguir dando frutos de acuerdo al sistema del mundo pecaminoso que gobernaba tu corazón. No puedes dar frutos de acuerdo al sistema pecaminoso que gobernaba tu vida y no de acuerdo al sistema de Dios al cual Él te ha llamado ahora. ¿O acaso no dice la Biblia que los que están en Cristo, nueva criatura son? Las cosas viejas pasaron, he aquí algunas. Todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Dios no recicla cosas de tu pasado para hacerte fructificar en tu presente. Dios quiere desvanecer todo lo que te identificaba con tu pasado para que todo lo nuevo que nazca no digas fui yo, sino que digas fue gracias al poder del Espíritu Santo de Dios que ahora está en mi vida. Por eso es que vienen los tiempos donde te sientes seco. Por eso vienen los tiempos donde te sientes que tu fe está desfalleciendo. Por eso sientes que estás pasando la peor temporada de tu vida, porque Dios está haciendo morir todo lo viejo. Está haciendo morir todo lo que tú eras antes, todo lo que tú hacías, la manera que hablabas, que pensabas. Y dice: Señor, yo quiero reedificar algo nuevo en ti para que lo que florezca permanezca siempre. Que no sea un fruto temporal, que no sea la emoción de un momento, que no sea simplemente en un culto que yo me emocioné, sino que cuando tú sientas ese llamado de parte del Señor, lo hagas porque sabes que el Señor te está llamando a fructificar y a cambiar el pasado por un futuro más glorioso en el nombre de Jesús. Pablo dijo en Romanos 8:4: para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que viven conforme a la carne, en las cosas que son de la carne se ocupan, pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Y el verso 13 dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. De una u otra manera tenemos que morir. Amén. Tenemos que morir. Amén. Pero tenemos que hacer morir las obras de la carne. Porque cuando tú haces morir las obras de la carne, en ese momento empiezan a dar a luz las obras del Espíritu de Dios. Empieza a florecer, empieza a brillar lo que Dios tiene. Pero eso solo se alcanza, iglesia, cuando somos cortados plenamente de las tinieblas y colocados en la presencia de Dios. Amén. A lo mejor alguien puede aquí levantarse y decir: a mí me iba bien en el mundo. A lo mejor es lo que tú crees que te iba bien. Hay gente que sí piensa: a mí me iba bien en el mundo, pero no era el destino que Dios tenía para tu vida. No era el plan que Dios tenía para tu vida. Porque la Biblia dice claramente: ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si perdiere su alma? Quiere decir que hay un fruto que el mundo da y que te trata de impresionar y que te hace sentir que has alcanzado todo, pero no te estás dando cuenta que estás perdiendo lo más valioso, que es poder dar frutos en el reino de Dios. Porque a lo mejor no va a ser un fruto aplaudido por el mundo, pero va a ser un fruto que te va a hacer caminar al reino de Dios y que te va a dar acceso a la presencia del Señor Jesucristo. Por eso todos los días
el diablo va a tratar de arrancarte de este lugar donde te plantó. Porque el lugar donde Dios te ha traído para plantarte está conectado con los frutos que tú vas a dar en el futuro. Muchos aquí llevan un tiempo de estar plantados. Unos están empezando a plantarse, pero la clave va a ser la permanencia. La permanencia. Si tú permaneces, amén. Como hizo David, nadie lo miraba, ni sus hermanos, ni su papá. Allá lo mandaban con las ovejas, pero David estaba permaneciendo en la presencia de Dios. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aleluya. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. David alcanzó su permanencia donde nadie lo vio. Amén. Donde nadie lo vio. Es por eso que como iglesia debemos de aprender a trabajar calladitos. Trabajemos en silencio, porque Dios va a darnos la victoria a su debido tiempo. Amén. Pero este tiempo de sembrar, de trabajar, de esforzarnos, de permanecer en el Señor Jesucristo, y Él a su debido tiempo